Saludo con muchísimo gusto aquí en Mega Noticias a Irene Tello, que nos toma nuestra llamada telefónica también para hablar de este tema va relacionado, el tema de la impunidad. Irene, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, Raúl, muy bien. Gracias, buenas tardes. Estaba leyendo, bueno, no es el tema, pero me gustó mucho tu artículo que hoy publicaste en el periódico El Universal sobre el desabasto de medicamentos. Qué tragedia, otra tragedia que tenemos enfrente, pero directora ejecutiva de Impunidad Cero, Irene Tello. Irene, a ver, estábamos hablando de violencia, hoy dan datos que parece que son buenas noticias, como una reducción en los niveles de violencia. Sí, pero lamentablemente nos decía Francisco hace unos minutos, bueno, es que se está comparando mal porque es de enero contra enero, ¿sí? Entonces no aplica esto así, pero en términos generales, ¿cómo valoras tú el tema de la violencia y de la impunidad en nuestro país? Pues la verdad sí creo que es un tema preocupante. Creo que vino la pandemia y perdimos de perspectiva esta problemática y preocupación que teníamos las organizaciones que nos hemos dedicado a este tema durante tantos años. Pero sí es muy preocupante. Digo, siempre se va a agradecer que haya reducciones en los niveles de violencia, pero la verdad es que son reducciones mínimas y sí creo que ya estamos en unos niveles de tal nivel de violencia que estamos viendo y tal nivel de impunidad. Nosotros en Impunidad Cero lo que hacemos es medir la respuesta institucional ante los delitos que ocurren. Año con año sacamos un índice de cómo está la impunidad en homicidio doloso y año con año crece la impunidad para este delito. Entonces, la verdad es que es muy trágico que no solamente estamos viendo pues las dos, ¿no? O sea, no hay manera de hacer frente de que se reduzcan los homicidios, que obviamente es lo primero que esperaríamos todos, que se reduzca el nivel de incidencia delictiva, pero también que haya justicia por los que ya ocurrieron, que creo que es lo que nosotros intentamos hacer con esta investigación. Pero ya cuando analizamos, pues obviamente cómo está lo que se destina a procuración de justicia en el país, la pésima relación que existe entre policías de investigación y ministerios públicos, los pocos casos que llegan a judicializarse, la sobrecarga de los peritos que hay en este país, de la cantidad de peritajes que se le piden a los pocos peritos que tenemos, pues ahí es donde entendemos por qué tenemos una impunidad para homicidio doloso en el país de 89%. Esto quiere 89, decir, sí, solo uno de 89%. cada 10 se sanciona un homicidio doloso. A ver, estos datos son, a ver, de cada 100 homicidios que ocurren, 89 quedan en la impunidad, casi 90, ¿sí? ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con el resto de los 10? Mira, con los demás sí se llega a sentencia condenatoria, así es como nosotros medimos el tema de impunidad, porque obviamente si nosotros conseguimos las sentencias absolutorias, pues ahí lo que nos habla es que se armó una carpeta de investigación, se determinó que había un probable responsable y no era esa persona, o que las pruebas que tenía el Ministerio Público, la Fiscalía que logró recabar, no eran suficientes para determinar que esa persona había sido culpable del homicidio. Entonces nosotros lo que agarramos son las sentencias condenatorias de decir, bueno, se abrieron tanta cantidad de carpetas de investigación por homicidio doloso en el país, obviamente se hace la diferenciación por estado porque es muy distinta, ahora sí que el desempeño respecto a este indicador por estado, y ahí vemos, ¿no? Bueno, tuvieron tantas carpetas de investigación por este delito y se lograron en el mismo año tantas sentencias condenatorias para determinar pues cuál es la capacidad de las fiscalías y procuradurías estatales de investigar y sancionar un delito que tanto nos afecta como sociedad. El tema de la impartición de justicia y la impunidad depende directamente de la Procuración de Justicia estatal o tiene que ver también con un tema federal, de estructura. La verdad es que para este delito en homicidio doloso sí hay que voltear a ver las fiscalías estatales, porque obviamente es un delito del fuero común. Tendría la capacidad la Fiscalía General de la República de atraer ciertos casos de acuerdo de cómo ocurrió el homicidio doloso, pero la verdad es que lo que vemos es que hay muy pocos casos que atrae la Fiscalía General de la República y el grueso de homicidios dolosos que ocurren en el país son investigados por las fiscalías y procuradurías estatales. Entonces, por eso sí creemos que un tema que nosotros tampoco soltamos en Impunidad Cero tiene que ver con cómo están las procuradurías y fiscalías estatales, porque la verdad es que es un tema que olvidamos muchas veces, nos enfocamos en cómo está la Fiscalía General de la República, mucha gente ni siquiera entiende la diferencia entre fuero federal y fuero común, Así es. y la verdad es que ya cuando uno va a ver cómo están estas instituciones, pues son instituciones muy olvidadas, en las que bajo presupuesto, muy poco personal, malos modelos de gestión, por lo tanto, las carpetas de investigación que se logran abrir obviamente se distribuyen de manera
muy poco adecuada. Entonces, lo que acabamos viendo es que la Procuración de Justicia a nivel estatal sí creemos que es el cuello de botella del sistema de justicia en el país y lo que nos hace ver por qué tenemos la impunidad que tenemos y los niveles de impunidad que tenemos. No sé si tengas a la mano cuáles son los estados que tienen el mayor nivel de impunidad y cuáles son los que tienen, digamos, un sistema más eficiente. Y si hemos avanzado, porque estamos, digamos, entre comillas, estrenando un nuevo sistema de justicia penal, pero bueno, y lo digo estrenando porque nunca se alcanzó a implementar en su totalidad, a pesar de que en el 2008 fue cuando se decretó como, digamos, una nueva forma de hacer mejor justicia. Irene. Completamente. La verdad es que te voy a dar la impunidad en homicidio doloso, porque obviamente lo que hacemos en impunidad cero es medir la impunidad por delito. Sí tenemos un índice que vemos la probabilidad de denuncia y esclarecimiento, donde también lo medimos estatalmente, pero sí creo que la impunidad tiene que medirse por delito porque intervienen muchos otros factores para la investigación y sanción de un delito, y obviamente ahí es donde se pueden dar recomendaciones más específicas, ¿no? Para la impunidad en homicidio doloso, tal y como la medimos para 2019, que es otra cosa que nada más quiero que también entienda tu auditorio, es muy tardío los datos que se van generando respecto a esta información, ¿no? O sea, el secretariado sí va sacando la incidencia, pero para que nosotros podamos recopilar las sentencias condenatorias, la autoridad tarda mucho en darnos esta información, lo cual también hace que estos informes vayan como un poquito con retraso y sean menos precisos para la calidad. No nada más lo pongo en tema porque también es un tema que tenemos que entrarle. Claro. Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo encabezan la lista con la mayor cantidad de impunidad para homicidio doloso, arriba del 95% de impunidad, todas estas entidades que te estoy diciendo. Oye, sí, me llama la atención Morelos, 99.6. 99.6 es dramático, o sea, el 0.4 de los delitos llegan o sea, que tienen proceso, los demás quedan impunes, qué dramático. Morelos, Oaxaca y Guerrero nos decías. Esos son los peores, digamos, en cuestión de impunidad. ¿Y los que trabajan mejor? Los que trabajan mejor respecto a homicidio doloso, siempre, la verdad es que en lo que hemos hecho de 2016 para la fecha es Yucatán. Yucatán incluso ha alcanzado impunidad cero en este delito. Vale. Y obviamente siempre nos dicen, no, pues claro, es que no se puede comparar la incidencia delictiva de Yucatán con otros estados, pero lo que les decimos es, los homicidios dolosos que ocurren en Yucatán sí los investigan y los sancionan. Entonces también hay que voltear a ver qué están haciendo, porque obviamente están haciendo buenas cosas. Obviamente después sigue Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila y Baja California Sur, ya una diferencia bastante abismal. Este año la verdad es que Yucatán no salió también para impunidad en homicidio doloso, pero aún así es baja. Por ejemplo, para que tenga una referencia a la gente, porque también siempre se compara, bueno, qué tipo de nivel de impunidad se esperaría para un delito como el homicidio doloso, ¿no? Países como Alemania, países donde tienen un sistema de justicia muchísimo más implementado, no sé cómo decirlo, porque tampoco quiero demeritar el nuestro, o sea, que el mexicano, sí volteamos a ver y llegan a tener, para este delito tan grave como el homicidio doloso, una impunidad como de 40%, 40-60%. Entonces, ahí es donde tendríamos que ver los niveles. La verdad es que lo que estamos viendo en México es desastroso por eso, porque casi todos están arriba del 60% de impunidad para un delito de tan alto impacto social. Oye, y finalmente, Irene, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál sería la fórmula? Viendo y analizando esto que nos estás comentando, gravísimo, ¿qué habría que hacer? Pues mira, respecto a la impunidad en homicidio doloso, y es una recomendación que damos, obviamente hay que voltear a ver el caso de cada estado, porque también las dinámicas de violencia en cada estado van cambiando, lo cual te va diciendo el tipo de homicidio al cual tienen que responder estas autoridades, pero sí tenemos que fortalecer, ahora sí que el modelo de investigación para este tipo de delitos, que se compone de un perito, de un policía de investigación, un ministerio público que es el que arma toda la teoría del caso, y un analista de información. Si no contamos con estos 4 elementos que además actúen de una manera muy rápida, sobre todo para el homicidio doloso, donde ahí sí tiene que haber un resguardo de la escena del crimen, y las horas cuentan muchísimo para este tipo de evidencias. Si no contamos con este tipo de personal que trabajen y colaboren de manera efectiva, pues no vamos a poder ver buenas carpetas de investigación y menos impunidad. Y obviamente otras recomendaciones que ya tienen que ver más con la impunidad en general, sí tenemos que voltear a ver la Procuración de Justicia a nivel estatal, muy poca inversión en esa institución.
Sí tenemos que voltear a ver los modelos de gestión dentro de las procuradurías y fiscalías, porque te digo, están atiborrados de carpetas de investigación y la verdad es que no hay buena administración de los casos que llevan, y pues sí tenemos que hablar otra vez de un servicio profesional de carrera para estos servidores públicos. Irene Tello, pues un diagnóstico pues malo, y bueno, pues mucho que hacer por delante, ¿no? Pero me preocupa que la autoridad siga pensando que se están haciendo bien las cosas y que vamos bien. Entonces eso nos impide de alguna forma dar los siguientes pasos, es mi punto de vista. No sé qué pienses para terminar. Completamente. La verdad es que siempre que presentamos los estudios a las autoridades, pues siempre nos dicen, ¿no? O sea, como asumen que ya se están haciendo las cosas adecuadas para luchar contra esta crisis de impunidad, sin voltear a ver a los estados y lo que están enfrentando los propios estados, ¿no? Muchas veces procuradurías y fiscalías que nos piden que ahora sí que hablemos en su representación, y la verdad es que todas las fiscalías y procuradurías tienen grandes efectos, pero sí cuando uno tiene que defender que se dé presupuesto para estas instituciones. La verdad es que, digo, no es todo, pero sin presupuestos y buen personal, pues la verdad es que tampoco le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Si no se está invirtiendo en estas instituciones, pues no vamos a salir de la crisis de impunidad en la que estamos. Irene Tello, gracias por esta charla. Ya habrá tiempo de platicar luego de tu artículo que me gustó mucho en el Universal, como ya te dije. Felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Cuando quieras hablamos. Buenas tardes. Gracias.